Bueno, en los próximos minutos vamos a recordar, pues, cuáles son los principios básicos de la elastografía. Eh, y pues vaya, solamente para recordar que, pues vaya, ¿qué es la imagenología? Y para algunos es, pues, imaginar cosas, inventar, pensar cosas, pero para nosotros los radiólogos la imagenología es igual a la medicina y en la parte en la que yo me desempeño, pues es en el aprovechamiento de los equipos ecográficos, ¿no? Que es donde más me he estado allí. Eh, Y pues vaya, siempre me gusta decir cuáles son las ventajas del ultrasonido. Y lo digo porque habitualmente todo mundo habla de las desventajas del ultrasonido, la sensibilidad, la especificidad que no es tan buena como en la tomografía, que no es tan buena como en la resonancia. Sin embargo, hacer buena ecografía siempre te va a llevar al siguiente nivel. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro en donde se ve una velocidad picosistólica muy elevada en la arteria hepática con tardus pardus y que después en la tomografía se confirma pues la estenosis que ya conocíamos. Otra de las grandes ventajas del ultrasonido es que es en tiempo real, que además podemos utilizar medios de contraste y no solo eso, sino que también ahora podemos fusionar las imágenes del ultrasonido con la tomografía computada, como se ve en este caso, donde hay una imagen que está teniendo un realce, como sea, pero con medios de contraste y que se confirma que es la misma lesión que se había demostrado previamente en una tomografía. Con este otro corte, pues, donde vemos cómo las microburbujas están eh, perfundiendo a través del hígado. Entonces, esa es otra gran ventaja del ultrasonido. Y pues por supuesto, otra de las ventajas del ultrasonido pues es el Doppler, tanto el Doppler pulsado, en donde pues vaya, podemos ver las velocidades de flujo, los espectros, y aquí estamos viendo cómo un mismo eh, punta tacón puede cambiar la calidad de el patrón espectral que tenemos en la carótida, y en este otro caso tenemos un aneurisma, pseudoaneurisma, con el yin yang famoso. Pero pues también la ecografía hoy día, aparte del modo B y también del Doppler color, pues contamos con otra gran ventaja que es la elastografía, de la que pues nos ocupa y hablaremos en los próximos minutos. Para poder entender la elastografía, pues debemos de eh, conocer algunos principios básicos. Y pues el primero de ello, y que qué es o cuál es el principio básico de la elastografía, es que los tejidos tienen la capacidad de deformarse cuando se les aplica una fuerza y de volver a su forma original cuando esta fuerza deja de ejercerse. Entonces, y esto pues basado en que el tejido sano es menos duro que el tejido, en este caso neoplásico, que es más duro y tiende a deformarse menos con la misma presión. Otra de las cuestiones que también tenemos que considerar es qué es la fuerza. Y no es otra cosa que es una acción capaz de producir cambios en el movimiento de una estructura o de un cuerpo. Y esto es muy importante porque la elastografía lo que utiliza es la fuerza de radiación acústica o también la fuerza mecánica como tal, ¿no? Entonces, utilizamos fuerza para producir estos cambios de movimiento en los tejidos y después poderlos evaluar desde el punto de vista de su rigidez. ¿Y qué es una rigidez? Es la capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o a torcerse por la acción de fuerzas exteriores que actúan en su superficie. Es decir, es la fuerza que se tiene que ejercer antes de que se deforme esta estructura de interés o que estamos viendo, ¿no? Y finalmente la elasticidad, una vez que vencemos con el estrés la fuerza y podemos producir una deformidad, entonces estamos hablando de elasticidad, porque cuando cesa esta fuerza, se vuelve a regresar al estado original, la estructura que estemos exponiendo al estrés que ya ha superado la rigidez de esa misma. Debemos recordar el módulo de Young, que esto cada vez lo tenemos que dejar más, atrás,
pero pues todavía se utiliza mucho porque lo que hace es que la elasticidad es igual a la fuerza sobre la deformación y se expresa en kilopascales. Nosotros hoy día pues ya deberíamos de expresar nuestras unidades siempre en metros por segundo, pero porque es lo que estamos haciendo cuando producimos ondas de corte, pero todavía algunos o muchos clínicos están muy acostumbrados a que reportemos en kilopascales y pues por lo tanto pues debemos de adaptarnos y pues seguir con el módulo de Young que se expresa en kilopascales. A manera de resumen y de lo que vamos a ver a continuación, pues tenemos dos grandes tipos de elastografía. Una que es la compresiva, que está en amarillo del lado izquierdo, y la elastografía por ondas de corte en rosa del lado derecho, y esta a su vez se divide en tres grupos, ¿no? La elastografía puntual, la elastografía shear wave de 2D y la 1D o transicional de la que hablaremos más adelante. Y pues le digo la compresiva que es completamente cualitativa y no es cuantitativa como las de onda de corte. Y pues aquí tenemos que cómo es que hacemos elastografía compresiva o cualitativa. Pues tenemos al transductor y con la fuerza que ejercemos con nuestra mano, pues hacemos la fuerza y deformamos los tejidos para obtener información de la rigidez de ellos. También podemos utilizar de manera pues, práctica, ya que existen tanto los movimientos cardíacos como respiratorios, y que sean los que producen la compresión y nosotros poder ver un mapa de color de la deformación de los tejidos explorados. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo se ve el mapa de color. Y se ve el movimiento porque justamente el transductor tiene que hacer presión y hacer movimiento para poder obtener el mapa de color y a su vez, pues, producir deformación de los tejidos. Siempre, pues, aquí como se ve en esta línea verde, pues, entre más alta esté, quiere decir que la calidad con la que estamos haciendo la compresión es mejor. Típicamente se presenta en azul los tejidos menos rígidos y en rojo los más rígidos, pero esto depende mucho de la marca de los equipos y entonces pues hay que estar viendo, aquí arriba se ve que aquí dice B blando, azul, y lo rojo es más rígido. En cuanto a la elastografía por presión, debemos de aplicar o hacer los estudios de tres maneras diferentes. Una que se considera como una maniobra sin compresión, que es dejar el transductor vertical y apenas tocando la piel, y se aprovechan los movimientos mínimos tanto del paciente como del operador para obtener la información. Y esta se utiliza principalmente en lesiones que son más superficiales. También podemos utilizar la manera o de mínima compresión, que es el transductor vertical y apenas tocando la piel. Esto siempre hacemos eso. Y hacemos movimientos vibratorios de 1 milímetro de profundidad y con 1 segundo de periodicidad. Entonces, 1 milímetro de profundidad y 1 segundo de periodicidad. Y se utiliza en lesiones de poca profundidad. Y finalmente, la compresión significativa, que es igual transductor vertical, apenas tocando la piel, pero ahora vamos a hacer movimientos vibratorios, un poquito más de más presión. Y estos de 2 milímetros de profundidad y cada segundo. A veces me preguntan que cuándo usar cada una de ellas, y yo creo que en la práctica diaria hay que usar las tres maniobras al mismo tiempo. Puedes empezar con nada de compresión, empezar a hacer compresión un poquito más, y entonces tú vas evaluando cómo te queda el mapa de color y también pues las rayitas o lo que tenga el equipo donde te habla de la mayor o menor calidad de tu manera de comprimir los tejidos. En cuanto a la elastografía por presión o compresión, pues como ya habíamos visto, se obtienen mapas de color y por ejemplo en este tendón supraespinoso donde pues se ve una zona hipoecoica, que es un desgarro parcial y que además se confirma con la aplicación de elastografía. Ustedes me podrán decir, es que aquí se ve en la escala de grises, pues sí, pero siempre que tenemos más información
somos más rotundos en lo que decimos. Y si ya vimos que tenemos una lesión en el modo B y la confirmamos con la elastografía, pues tu conclusión pues va a tener una fuerza muy grande para que sea creíble. También tenemos en otros, por ejemplo, en ganglios linfáticos, donde se ve aquí la yugular, la carótida y un ganglio linfático heterogéneo de contornos lobulados que muestra una rigidez alta. Aquí tenemos el patrón típico de líquido en este tipo de elastografía por compresión, que es el patrón trilaminar. También la ecografía por compresión se puede adaptar y hacerla semi-cuantitativa. Y este método es manual o fisiológico, como ya habíamos dicho, puede ser que tú presiones o que utilices o aproveches los latidos cardíacos o respiratorios. Y que hay una variante semicuantitativa, es decir, que se da un índice de la rigidez arbitrario y se compara con el tejido de interés. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos estos casos, ¿no? Donde pues estamos comparando el tejido, este es el que nos va a dar el que vamos a comparar, que es el tejido, vamos a decirlo así, sano, y lo vamos a comparar con tejido enfermo, que es entonces se pone como el número uno, un número arbitrario, y todo lo que está arriba es X número de veces más rígido, y todo lo que está abajo es X número de veces menos rígido que el tejido que queremos comparar, que en este caso es el normal. Y aquí tenemos otro caso donde se ve el tejido normal, que se hace una línea, y el tejido que queremos comparar, que tiene una rigidez mayor. En este caso es 3.5 veces mayor que el tejido sano, y en el caso de la izquierda es 0.4 veces menor que el tejido sano. Entonces es una manera indirecta de obtener, digamos, valores arbitrarios en cuanto a la rigidez de las estructuras que queremos explorar. Eh, la elastografía por ondas de corte, que ya vimos que es el otro gran grupo, en este ya es cualitativa. Y en este método, pues lo que estamos utilizando son las ondas del sonido, compresivas que se utilizan en el modo B, por ejemplo, y que pues ustedes conocen la velocidad, que es de 1450 a 1550 metros por segundo, para producir ondas de corte perpendiculares de una velocidad muy lenta, tan lenta que es de 1 a 10 metros por segundo. Y la velocidad de propagación depende de la rigidez, es decir, a menor velocidad, menos rigidez, a mayor velocidad, mayor rigidez. Y la elastografía de ondas de corte se subdivide en tres tipos, ¿no? La transitoria, temporal, unidimensional o 1D shear wave, la puntual, que es la P shear wave, y la bidimensional o 2D shear wave. Y pues aquí tenemos la primera, ¿no? La transicional o temporal, unidimensional, en la que se utiliza un transductor de ultrasonido, pero del modo A. Por lo tanto, no vamos a tener imágenes aquí. Tenemos un aparato de vibración mecánica, o sea, realmente el transductor que produce las ondas A tiene adentro llamémoslo un verdadero martillo que presiona y golpea de tal manera que produce una fuerza mecánica para deformar los tejidos y el resultado que obtenemos, pues así como lo vemos aquí, ¿no? Que nos dice, pues, cuál es la rigidez en kilopascales. Eh, Esto es importante porque con elastografía transitoria o temporal, pues no podemos medir a través del líquido. Es muy importante saberlo. La elastografía de onda de corte de un punto se utiliza ya el pulso de la radiación acústica, o sea, el sonido es una fuerza mecánica, por lo tanto, deforma las estructuras por las que pasa y va produciendo ondas de corte a los lados, que son las que nos dan la rigidez. A diferencia del 1D o transicional, se utiliza un transductor con modo B, por lo tanto vamos a tener una imagen en escala de grises, pues como las que estamos acostumbrados a ver en una ecografía convencional. En este tipo de elastografía, las ondas de corte se producen en los tejidos. Por lo tanto, puedes realizar elastografía a través de el líquido de ascitis, por ejemplo, en el hígado. Y la elastografía bidimensional
que no es otra cosa que utiliza igual la fuerza de radiación acústica y se obtienen múltiples muestras en tiempo real y no como en el de un punto que es solamente una, de hecho es una caja que está allí y nada más puedes medir ahí una. Aquí esto lo estás viendo en tiempo real y puedes hacer, como se ve aquí, una o varias mediciones en el mismo corte. Ahora, ¿cómo se propagan las ondas de corte en el sonido? Es decir, el haz del sonido ya llegó a algún sitio y en los sitios homogéneos, entre más rigidez haya, entonces las ondas pues, son más, eh, la velocidad es mayor y tienen un grosor uniforme. El espacio entre una y otra es equidistante en un medio homogéneo y las ondas son lisas y paralelas. Entre más lentas son las ondas de corte, la distancia entre ellas es menor. Y por la velocidad y a mayor velocidad, la onda de corte se va a mayor distancia. Entonces, este que está más cerca es menos rígido porque es más lenta la velocidad de la onda de corte, a diferencia del de la derecha, que hay más velocidad y por lo tanto se separan las ondas de corte, pero siempre son equidistantes, siempre son del mismo grosor. Pero ¿qué sucede cuando el medio donde que pretendemos explorar es heterogéneo? O sea, hay diferentes rigidez. Y lo que sucede es que las ondas viajan de modo equidistante, del mismo grosor, pero ¿qué pasa cuando atraviesan una zona de diferente rigidez? Estas ondas cambian de grosor, también cambian su frecuencia y la separación entre una y otra. Es decir, aquí el tejido es menos duro porque están más cerca y conforme pasan en el sitio de interés, pues se separan porque la velocidad de metros por segundo se vuelve mayor. El ancho de las ondas de corte se deforma y también se vuelven curvas y no son lineales y paralelas. Y esta es la manera como se propagan o se producen las ondas de corte en los tejidos. Las limitantes de la adquisición de este tipo de elastografía, pues es que la resolución espacial mínima es de 1.5 milímetros, que es realmente poco, y eso sucede en lesiones muy pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, a veces en el músculo esquelético, pues no te da digamos, cambios en el color, precisamente por esta eh, limitante que tiene la elastografía. Y pues no se pueden hacer explorar mediciones de dos equipos diferentes, que también eso es importante. Siempre que hagas una elastografía y el paciente tenga que estar repitiendo, tiene que ser en el mismo equipo. Incluso en la interpretación lo puedes apuntar. Y pues vaya, como habíamos comentado, pues la aplicación de que coopere el paciente con nosotros. En cuanto a los artefactos, existen varios, ¿no? Y el de sombra acústica. Y este es muy, pues digamos, obvio, porque pues si tenemos una calcificación y esta calcificación impide que pasen el sonido, pues entonces no habrá tampoco sonido que produzca ondas de corte y por lo tanto, pues tampoco va a haber un mapa de color como tal en Shear. Otro de los artefactos que tenemos que considerar, y esto es muy importante porque a veces se ve cuando hacemos ultrasonido de hígado, que es el de las bandas verticales. Y estas bandas verticales, pues lo que producen son mediciones anómalas y pues son producidas por un entorno muy rígido, por un tamaño de la caja inapropiado, o también por la velocidad de adquisición de las imágenes y la yuxtaposición de algunos impulsos. Ahora, ¿qué pasa en un medio líquido con las ondas de corte? Y esto es muy importante porque hace rato les dije que podemos hacer elastografía a través del líquido de ascitis, pero no podemos hacer elastografía en el líquido de ascitis. Y pues por definición no hay propagación de las ondas de corte en un medio líquido, por lo tanto la codificación del mapa de color es nulo. Y este comportamiento tiene utilidad para confirmar la naturaleza líquida de algunas lesiones. Y aquí pues tenemos el ejemplo donde pues ni siquiera hay un mapa de color, la medición es de cero, y en esta otra imagen líquida con el mapa de color pues no se producen las ondas de corte y por lo tanto se ve un agujero que no tiene información. Y en el caso anterior pues era muy obvio, ¿no? Anecoico y todo esto, pero hay algunas circunstancias como esta donde se ve una lesión heterogénea de contornos pues bien delimitados, que no tiene vasculatura y que cuando aplicamos la elastografía confirma
el origen líquido de la lesión y lo que estábamos viendo allí era un hematoma que ya tenía, que se estaba organizando. Entonces, la elastografía puede ser muy útil cuando tenemos dudas de el origen líquido o no de una lesión. Y aquí está lo que les decía. Una cosa es medir el líquido contra medir a través del líquido. Y aquí pues tenemos que donde hay líquido no se produce un mapa de color, por lo tanto no podemos medir nada, pero sí podemos medir y hacer una elastografía a través del líquido de ascitis porque las ondas de corte se van a producir en el sitio donde queremos hacer la medición, o sea, en este caso, en el hígado. En cuanto existen otros fenómenos como es el del agujero negro que se da en la mama, que es por una gran rigidez y pues se produce allí una zona donde no hay señal y pues, la correlación histológica se ha relacionado con depósitos de colágeno densos en la mama. O en estos otros casos donde al revés hay ausencia de la señal y nos puede confundir con una lesión líquida, pero afortunadamente la ecografía tiene otros medios que nos hacen confirmar o no las lesiones. En el anterior tenía Doppler color y no había vasculatura y se confirma el origen líquido. Pero en este otro, con el Doppler color, confirmamos que lo que estamos viendo es un ganglio linfático muy hipoecoico. Una de las cuestiones que también tenemos que tener en consideración en la elastografía es el tejido o la parte anisotrópica. No estoy hablando del artefacto de anisotropía que se produce en los tendones que tienen cierta convexidad, sino esto no es un artefacto, sino es una característica de las, algunas moléculas, de algunas estructuras, y en la elastografía y en los seres vivos, pues se da en el músculo en donde al hacer presión de diferentes formas o direcciones, se comportan diferente en cuanto a la rigidez. Y estos se utilizaron y los describieron los ingenieros en la minería principalmente. Y aquí tenemos el ejemplo de una característica del medio anisotrópica, no artefacto, que se comporta en el eje longitudinal con más rigidez que en el eje transversal. Entonces, el mismo músculo con la misma compresión, pero en el eje transversal y en el eje corto y largo, y se ve el mapa de color rojo, que es más rígido, contra un mapa de color que tiende al azul, que es menos rígido, en el mismo músculo, en el mismo momento, pero en ejes diferentes. Y esto es la anisotropía de los tejidos, en los tendones y músculos. Otra de las cuestiones que también tenemos que estar muy pendientes a la hora de hacer elastografía es la profundidad. Habitualmente no puede ser más de 4 a 5 centímetros con transductores convexos y pues entre las frecuencias se aumentan, pues obviamente eso será menor. Y aquí tenemos el ejemplo muy claro, como en el mismo paciente, nada más tomamos la muestra a menos de 4 centímetros y el mapa de color se pone completo y se vuelve homogéneo. Y más distal, pues ya no tenemos la información suficiente y por lo tanto no podemos hacer mediciones adecuadas. Otra de las cuestiones que tenemos que vigilar mucho con el shear wave de 2D es no hacer muchas muestras, ¿no? Y este ejemplo está muy bien porque es el mismo corte exactamente. Y cuando hacemos una muestra con el ROI lo más grande posible, sacamos un promedio de todo esto y tenemos 4 kilopascales, 4.4. Pero el mismo corte exactamente con muchos chiquitos, pues vamos de 4, 3 y 6 kilopascales. Por eso se recomienda que cada vez que hagamos una medición, lo hagas con el ROI lo más grande posible para obtener una medición, pues, de promedio. Con el de un punto no hay problema porque no hay que hacer nada, solamente tomarla y eso ya lo hace de manera automática el equipo, ¿no? Saca la muestra de todo lo que está en el ROI y lo promedio. Y aquí tenemos que el tamaño debe ser adaptado al órgano explorado, ¿no? Y aquí tenemos este ejemplo donde se ve el tejido sano que comparamos con un nódulo tiroideo y pues como vemos una curva que más o menos está homogénea y lo comparamos con la parte eh, sana. ¿Y qué pasa cuando hacemos muchas mediciones? Como vemos aquí la amarilla, que es la del tejido sano, pero todas las chiquitas que están aquí, como puede ser en el mismo nódulo, mediciones de rigideces o de rigidez muy variable. Por lo tanto, debemos hacer el ROI basado en adaptarlo a lo que queremos medir para no tener errores como el que hay aquí, que hacemos muchas medidas en un solo lugar. Y pues en resumen, las buenas prácticas de la elastografía son el
procurar la calidad de la imagen en modo B, aplicar la menor presión posible con el transductor. Eh, Debe estar siempre perpendicular a la piel el transductor y limitar al máximo los movimientos involuntarios, ¿no? Lo que decíamos de la respiración, etcétera, etcétera. Utilizar buenos preajustes y considerar la anisotropía del músculo y tendón. E insisto, la elastografía será tarde o temprano el tercer pilar del ultrasonido con el modo B y el Doppler color. Muchas gracias.